Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio en la mañana de este día, miércoles 27. Nos acompaña aquí en el estudio para la primera entrevista de hoy el secretario general del PPD, José Toro. ¿Cómo está, José? Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Muy bien. Gracias por estar aquí. José, bueno, con hartos temas que queremos conversar junto a usted, por temas de seguridad, por supuesto, de la reforma que se está tramitando pronto en el Senado, ya comienza esa etapa. Pero quisiera preguntarle primero sobre otras definiciones políticas bien importantes de esta semana, la acusación constitucional que ha anunciado el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. ¿Cómo ve esta acción? A ver, a mí me parece que esto es una pirotecnia, ¿no? Una pirotecnia para tratar de justificar la mega reforma, para tratar de proyectar un escenario que finalmente la mega reforma va a generar principalmente, que es mayor déficit y mayor deuda fiscal. Entonces, siempre hay diferencias en estos informes, siempre hay entre uno u otro. Entonces, a mí me parece que esto tiene que ver más con eso, con esa definición. Y desde ese punto de vista me parece que Johannes Kaiser, el Partido Nacional Libertario, está actuando mucho más oficialista que el propio Partido Republicano. Ahora, ¿de qué forma una acusación de este tipo puede justificar la mega reforma como plantea? Porque lo que se trata de buscar es un culpable del déficit. Sí. Entonces después nos van a venir a decir, después de estos 4 años, cuando la reforma entre en régimen, que la culpa de la deuda, la culpa de el mayor gasto que esto origina, ¿no? Es el ministro Grau. Y por lo tanto es el mismo relato con que se ha instalado este gobierno, el gobierno anterior, el gobierno del presidente Gabriel Boric y el supuesto mal manejo de la arca fiscal. O sea, no hay justificación alguna para una Yo creo que no existe existe ningún tipo de justificación. José, ahora desde el punto de vista del ambiente y de los ánimos, ¿cómo cree que esto afecta, si es que efectivamente se presenta la acusación y se juntan las firmas, cómo afecta la relación con la oposición? No, creo que se mantiene en el mismo estado en el que está. ¿Bueno o malo? Malo, porque no hay capacidad de diálogo. O sea, la imposición de una reforma sin ningún espacio de negociación, de conversación, que permita tener una mirada de Estado, ¿no? Que podamos tener acuerdo en las diferentes materias que pudiésemos lograr algún tipo de acuerdo, vemos que el gobierno no tiene ninguna voluntad de acordar. Nosotros le hicimos propuestas en la Cámara de Diputados, ninguna fue considerada. ¿No? Ni siquiera una mesa de decir, mira, esto sí, esto no, ninguna. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la capacidad del gobierno? Por un lado te dice, quiero dialogar, pero en la práctica imponen una reforma que por lo menos la oposición no está de acuerdo. Profundicemos en eso, en conversaciones en torno a la mega reforma o el proyecto de reconstrucción, como le llama el gobierno. ¿Cuál va a ser la disposición del PPD en el Senado? Porque hay harta expectativa, José, respecto a lo que se pueda conseguir en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde el trámite fue más bien expedito, no hubo mucho espacio de diálogo, para profundizar al menos o buscar acuerdos. En el Senado sí hay esa expectativa. Por las características que el Senado tiene, ¿no? Y uno espera que los proyectos que están en el Senado tengan un componente más de una mirada de Estado, de largo plazo, de grandes acuerdos. Pero para ser justo y honesto, hoy día el oficialismo cuenta con todos los votos para aprobar la reforma tal como está. Por lo tanto, lo que se requiere es voluntad política del gobierno de querer acuerdos. Depende del gobierno fundamentalmente. Fundamentalmente. Hoy día tienen la mayoría y tienen los votos. Entonces la pregunta es, ¿nos vamos a entrar en la lógica de imponer una reforma por una mayoría circunstancial? ¿O vamos a pensar en Chile, en el país, en los chilenos y en las chilenas, en que sea una reforma que los beneficie? Porque esta reforma no los beneficia. Ahora, ¿por qué el gobierno debería efectivamente buscar una mayoría más amplia? Porque cuando uno gobierna tiene que pensar en el largo plazo y no siempre en las mayorías circunstanciales. Si uno quiere una reforma que de verdad genere crecimiento y empleo, bueno, hagamos una buena reforma. Para eso estamos completamente disponibles. Pero no una reforma que solo beneficie a un sector minoritario de la población, que son los grandes empresarios, donde se les rebajan recursos. Además, el Estado deja de percibir recursos y eso genera los recortes. Entonces, tengo que recortar para que esta mega reforma funcione. Si no, no va a funcionar. Por el déficit fiscal que genera. Por el déficit fiscal que genera. Ahora, desde el punto de vista político, ¿ustedes han visto las señales de parte del gobierno para que se genere ese espacio de diálogo? Parecen ser más señales comunicacionales que señales verdaderas. Yo esperaría que fueran señales verdaderas, que pudiésemos conversar, que pudiésemos dialogar, llegar a acuerdos. Hay plena disposición de eso. Hasta ahora no ha habido un acercamiento, pero por ejemplo, no se ha visto mayor acercamiento. Del ministro García Ruminato, del ministro... No se ha visto mayor acercamiento de los comentarios que
que siguen estando en lo político, que tiene que ver con tratar de dividir a un sector, dividir a la oposición. Y la oposición tiene diferentes oposiciones, pero tiene un mínimo de coordinarse frente a lo que viene, ¿no? O sea, este llamado que hizo el ministro Alvarado, por ejemplo, a que el socialismo democrático dejara de lado el tutelaje del Frente Amplio y del Partido Comunista, ¿ustedes lo ven como más bien una provocación más que un Es una llamado provocación, sincero? porque es una falta de respeto también. O sea, todos somos partidos independientes y autónomos que tenemos las fuerzas políticas parlamentarias lo suficientemente respaldadas por la ciudadanía como para asumir un tutelaje por uno u otro partido. Ahora, en lo que sí uno podría coincidir con el ministro es que efectivamente el mundo del socialismo democrático podría tener más voluntad y más disposición a el diálogo que el Partido Comunista, a primera vista por lo menos, ¿no? Para llegar a un acuerdo en torno a esta materia. Yo no imagino al Partido Comunista con los votos a favor de una iniciativa que busca rebajar la tasa de impuestos a las grandes empresas. Desde un seco puede ser, pero todo también depende, ¿no? O sea, nosotros tenemos voluntad de conversar, podemos, porque además fue parte de nuestras propuestas, de decir, mira, rebajemos el impuesto corporativo a las empresas, ¿no? De 27 a 25 era nuestra propuesta, pero compensando. Okay. Y esto es de 27 a 23. Bueno, compensemos, porque si no, el daño fiscal y el daño a las arcas fiscales de lo que dejamos de recaudar el Estado para que eso después se traduzca en beneficios sociales es muy grande. Eso es lo que uno tiene que tener una mirada fiscalmente responsable. Que este proyecto, dicho por muchos, no la tiene. Entonces mejoremos el proyecto. Porque queremos crecer, pero claramente todos queremos crecer. Necesitamos crecer para seguir avanzando. Necesitamos generar mayor empleo. Bueno, vamos a ese punto, ¿no? Mejoremos de esa manera. Estamos con José Toro, el secretario general del PPD, aquí en CNN Chile Radio. José, y a propósito de eso, del contenido del proyecto, ¿qué temas, por ejemplo, para el PPD son o podrían suponer algún tipo de acuerdo? ¿En qué asuntos ustedes están dispuestos a efectivamente apoyar dentro de esta iniciativa con algunas condiciones, quizás como en este caso de las compensaciones? O sea, creo que en general una oposición constructiva no puede cerrarse a nada en particular, ¿no? Y por lo tanto todo no hay ninguna línea roja. No hay ninguna, es que esa cosa de las líneas rojas o no, todo depende de cuál es el contenido. Hoy día como está, para nosotros es una línea roja. Porque no tiene compensación, porque el daño fiscal que genera es brutal, porque eso además genera toda la cantidad de recortes que se están haciendo. Te prometieron que no iban a haber recortes en derechos sociales y lo que termina ocurriendo es que hay recortes en derechos sociales. Hay menos plata en los hospitales, más allá de las justificaciones que la ministra dé. Y eso es finalmente el gran problema de esta reforma, que va a seguir generando mayores recortes. Ahí ya tenemos una definición en torno a las compensaciones. ¿Qué pasa con la invariabilidad tributaria, por ejemplo? ¿Cómo lo ven? Nos parece que es un exceso, ¿no? Yo el otro día reflexionaba, ¿qué hubiese pasado si la reforma tributaria que se realizó con Michelle Bachelet, donde se tuvieron los votos y teníamos una mayoría relativa, hubiésemos establecido una invariabilidad tributaria de esta naturaleza? O sea, el daño para ese gobierno futuro es brutal. Y este tipo de medida existe para grandes proyectos, de grandes inversiones. Y yo no veo que esto esté asociado a un tipo de proyecto de esa naturaleza, sino más bien es una medida muy general que por sí sola no va a generar el impacto que requerimos, ¿no? Ajá. Y respecto al tema de contribuciones, por ejemplo, José, ¿cómo lo ven desde el PP? Nosotros podríamos avanzar en una medida de contribuciones que no sea general, porque general me parece que es un exceso, pero pudiésemos buscar una manera en que mayores de 65 años, con un límite de ingreso de su casa, no sé, 1.200.000 pesos, puedan estar exentos del pago de contribuciones. Pero por otro lado, eso también tiene que ver con cómo yo compenso el Fondo Común Municipal para aquellas comunas que van a dejar de percibir muchos recursos por esta situación. Raya, para la suma, entonces, los instrumentos no son el problema, sino más bien cómo compensar los efectos que puede generar desde el punto fiscal. ¿Cómo compensar? Porque lo único bueno de esta reforma es que volvió a poner el centro el tema del crecimiento económico y del empleo. O sea, entonces conversemos sobre eso de verdad, con una reforma que sea con una mirada de largo plazo, no de corto plazo, que haya una mayoría social que sea superior al gobierno de turno para que todas las
leyes y reformas que se generen puedan trascender en el tiempo. Ajá. José, ¿y usted ve que hay espacio para que se genere algo similar a lo que ocurrió en la reforma previsional del gobierno del presidente Boric, donde se logró un acuerdo bien amplio? El gobierno de ese entonces logra con Chile Vamos fundamentalmente llegar a un acuerdo en el Senado para sacar una reforma súper importante, muy profunda, la más importante que ha tenido el sistema en más de 10 años, y con una mirada a largo plazo, que usted decía. ¿Hay un ambiente similar o se puede hacer un paralelo? No. ¿Por qué? Se ve muy difícil porque para llegar a ese ambiente la oposición tenía mayoría. Hoy día la oposición es minoría. Y por lo tanto la primera fuerza política tiene una mayoría circunstancial que es el gobierno. Ajá. Y por lo tanto para tratar de llegar a eso el gobierno tiene que sentarse a conversar en serio. Y hasta hoy no lo ha hecho. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa entonces? El gobierno. Porque hoy día el gobierno, esto se va a aprobar con ellos solos. No nos necesitan a nosotros. Nos necesitan en la medida en que quieran transformar esto de una ley circunstancial a una ley de largo plazo, una reforma que sea un acuerdo político y social de todos los sectores. Ahora, José, de todas maneras hay cierto nivel de autocrítica dentro de algunos sectores en la oposición. Y el senador del PPD, Jaime Araya, planteó que lo que está ocurriendo es que la centroizquierda se está encajonando en la misma posición en la que se encajonó Republicano durante el gobierno del presidente Boric, que le decía que no a todo. ¿Usted comparte eso? No, yo creo que tiene que ver con una pregunta en particular, pero los señales son distintas. Nosotros hemos tratado de conversar con el gobierno, le presentamos iniciativas. Tuvimos dos iniciativas, una que le presentaron los parlamentarios al ministro García Ruminot. ¿En la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados, y otra que nosotros directamente le hicimos, un grupo de militantes y dirigentes del PPD, le hicimos llegar al presidente José Antonio Kast. Ambas cosas, ¿no? Entonces, en los hechos hay voluntad de conversar con propuestas, propuestas reales. Pero por otro lado recibimos nada. Recibimos una imposición. Entonces, ojalá en el Senado eso cambie. Yo creo que lo que está haciendo nuestro senador Araya es abrir las puertas de la conversación y marcar un punto de decirle, señores del gobierno, nosotros estamos en disposición de conversar, vengan, conversemos y mejoremos el proyecto. ¿Y si eso significa desmarcarse, por ejemplo, del Frente Amplio y del Partido Comunista, el PPD lo hace? Sí, es que creo que tiene que ver con cómo termina el proyecto, ¿no? Si el proyecto es bueno para los chilenos, para las chilenas, si el proyecto cambia el eje fundamental tal como hoy día está presentado, por supuesto que no vamos a tener ningún problema en votarlo a favor, pero tal cual hoy día está el proyecto, es un daño irreparable a los chilenos y a las chilenas. Ajá. Y en ese sentido, ¿ustedes van a establecer conversaciones con el gobierno a nivel del Senado, digo, como socialismo democrático en particular, como PPD por sí solo, o va a ser toda la oposición o sea, yo creo que todas las anteriores, por sí solo, separados y en conjunto, porque al final lo que se requiere es que el gobierno muestre voluntad real de conversar. Pero llega un momento en que hay que tomar definiciones y votar. Pero hay que esperar las conversaciones, no podemos adelantarnos a un proceso que todavía no ocurre, que la señal real no ha pasado en el Senado, no ha pasado con senadores individualmente, ha quedado todo en el aire. Entonces, bueno, ¿cuál es la posibilidad real del gobierno de querer mejorar el proyecto, de asumir ciertas posiciones y salir de un espacio demasiado ideológico? Yo creo que el ministro Quirós está en una situación estrictamente ideológica en que uno esperaría en que todos tuviesen la flexibilidad adecuada para que el proyecto sea lo mejor para los chilenos y las chilenas. ¿Y usted ve en una posición distinta al ministro Alvarado y al ministro García Ruminot? Sí, pero también tiene que ver con los roles que cumplen, ¿no? Los ministros políticos tienden a ser mucho más flexibles porque saben cómo ir conquistando las mayorías. Ahora, ¿tiene dudas respecto a cuánta voluntad hay efectivamente de generar cambios en el proyecto? Exactamente. ¿Y usted, esas dudas pasan por el ministro Quirós solamente o por la voluntad del gobierno en su conjunto, digamos, desde el presidente? Es que yo asumo que el ministro Quirós habla por el presidente porque es de su confianza y es el gobierno finalmente del presidente José Antonio Kast el que quiere instalar una reforma de esta naturaleza y no abrirse a una reforma que beneficie a los chilenos y a las chilenas. Ajá. Estamos con José Toro, secretario general del PPD aquí en CNN Chile Radio. José, hablemos de otro tema también que tiene que ver con materias de seguridad a propósito de las definiciones que hizo el ministro Arrau esta semana.
relacionadas a que va a mantener el plan de seguridad que se promulgó en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Es un plan que dura 6 años, pero en la práctica no se van a hacer cambios a ese plan. Es suficiente, dijo el ministro Larraúd. ¿Qué le parece esa definición primero? Porque tiene mucho que ver con el diagnóstico que tiene el gobierno en materia de seguridad pública. A ver, creo que esto es parte de las famosas promesas incumplidas por parte de este gobierno, ¿no? O dicho en palabras, citando al presidente, de las metáforas con las que ganó la elección presidencial. Porque trabajó 12 años, 3 campañas, y los últimos 4 años estuvo criticando y cuestionando el gobierno del presidente Gabriel Boric para terminar utilizando la Estrategia Nacional de Seguridad que en conjunto con todos los actores se realizó. Es una política de Estado. Me hubiera gustado escuchar la valoración de esta política en su minuto y no haber utilizado el tema de la seguridad para una campaña política electoral como lo utilizó. Pero qué bueno que hoy día que son gobierno y que otra cosa es con guitarra, se han dado cuenta que la estrategia nacional es una política de Estado y que es compartida por todos los sectores. Ahora, ¿usted lo calificaría como una voltereta? Es una voltereta, sin duda. Porque cuando salió me hubiera gustado escuchar sus parabienes o felicitar una buena medida, ¿no? Pero bueno, está bien. Lo importante es que se dio cuenta que la estrategia nacional es una buena medida para Chile, pero sí necesitamos la puesta en práctica de esa estrategia y el ministro tiene que tener un plan bianual que tiene que presentar y que uno le gustaría ver, ¿no? Que es finalmente cómo se aterriza esta estrategia nacional en puntos más focalizados. ¿Y eso debería estar en un documento estructurado, a su juicio? O sea, ¿falta esa propuesta concreta? Yo entiendo que la nueva normativa le pide tener un plan estructurado, ¿no? Y me parecería bueno que nos pueda presentar aquello y que nos dé a conocer cómo el gobierno del presidente Kast va a ejecutar esta política de Estado en materia de seguridad. Pero finalmente podríamos enfrentarnos a un escenario donde haya más continuidad, ¿cree usted, respecto a las políticas anteriores? Es que yo creo más que continuidad que cambio, digo. Van a haber, lo más probable es que el 80% sean grandes continuidades. Porque con las 70 leyes o más o menos promulgadas en el gobierno anterior, Chile se puso a una altura que tiene que ver con asumir el gran desafío del combate al narcotráfico, al crimen organizado y poner nuestra legislación en condiciones modernas. Y eso fue con acuerdo de todos los sectores, bien transversal. Por lo tanto, creo que queda poco espacio en materia legislativa como para actualizar. Lo que más bien tiene que ver es con medidas concretas y en eso creo que las policías siguen haciendo una gran labor y una gran función y no van a haber mucho cambio. O sea, finalmente podríamos enfrentar un escenario donde haya más continuidad de las políticas en materia de seguridad. Me parece bien llamativo considerando cómo se dio la campaña. Así es, por eso es que es la voltereta. Por eso es que está dentro del contexto de las grandes metáforas utilizadas o hipérboles, dependiendo de lo que quiera uno decir, en el contexto de las campañas. ¿Y eso qué refleja, a su juicio, de la forma en la que se dio la campaña, José? Si esto se da, considerando que este fue el tema de campaña que y gran parte José Antonio de los Kast. chilenos y las chilenas eligió al presidente José Antonio Kast por el tema de la seguridad. Probablemente, ¿no? sí. Porque constantemente nos dijeron que la izquierda de nuestro sector no podía hacerse cargo de la seguridad y que todo era tan malo. Y todos los números y todos los datos y las estadísticas nos van diciendo que no es así, ¿no? Que veníamos bajando las diferentes tasas de crímenes y demás. Entonces, uno dice, mira, tenemos que sacar de la política coyuntural ciertos temas que nos preocupan al Estado de Chile. Y la seguridad es un tema que uno no debiese utilizarla para fines políticos electorales, porque el daño al prestigio, a las instituciones, a la credibilidad y la certeza que la ciudadanía puede tener es mayor. Y es quizás fundamental no utilizarla para eso. Y en ese sentido, ¿cómo interpreta usted el trabajo entonces que se hizo en el gobierno anterior a la luz de estas decisiones que está tomando el gobierno? O sea, si el gobierno decide dar continuidad a este plan porque es suficiente, dice el ministro Larraúd, bueno, hay algo que está diciendo también de lo que se hizo anteriormente. Significa que es bueno. Lo dice suficiente para ocupar una palabra de no darle una categoría distinta. Pero si es suficiente significa que todos sus aspectos son completamente necesarios para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y mirar la seguridad como política de Estado. Bien. José Toro, secretario general del Partido por la Democracia del PPD, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido al estudio, José. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por su tiempo.